Ok. Hebreos capítulo 10, amados, versos 23 al 25. Son tres exhortaciones muy bellas. Parecen muy concisas, pero en realidad son exhortaciones que conllevan toda la vida. Son consejos que debemos permanecer en ellos, mandatos, ordenanzas que debemos permanecer en ellos, y de esa manera, ¿verdad?, poder crecer y poder estar firmes en el llamamiento que el Señor nos ha dado, pues que es hacia Él. Voy a leer desde el verso 19, Hebreos 10, 19 hasta el 25, pero hoy vamos a estudiar 23, 24 y 25. Verso 19 dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Muy bien, amados. Es Hebreos 10, 23 al 25. La primera exhortación es permanecer firmes en la esperanza que afirmamos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es mi esperanza en Cristo? Si la exhortación es: estén firmes, manténganse firmes en la esperanza que tienen. La pregunta es: ¿qué esperanza tenemos los seguidores, discípulos de Cristo? ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? O sea, dime la esperanza que tú tienes en Cristo. ¿Qué estás esperando confiadamente en Cristo? La vida eterna. ¿Qué más? Ok, la salvación. ¿Qué más? Crecer en la fe. La respuesta nos la va dando aquí, dice: porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Fíjense, es: manténganse firmes en la esperanza que, ¿verdad?, afirman. Pues Dios cumplirá, o se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Jesús dijo: he aquí yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. En la casa de mi Padre mucho lugar hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Entonces, la esperanza, hermanos, la promesa que tenemos en Cristo Jesús es: Él ha prometido prepararme un lugar para que donde Él está, yo esté. Eso es la vida eterna, eso es la salvación. Y entonces la exhortación, ¿verdad?, el ánimo que nos quiere dar el escritor de la carta de Hebreos es: permanezcan firmes en esa esperanza, hermanos. Permanezcan firmes en esa esperanza. Como pudimos escuchar un poco el domingo, ¿verdad?, la vida de bienestar, la vida buena es en los cielos. En la tierra vamos a tener tribulación y aflicción. Va a haber muerte, enfermedad, tristeza, pobreza, traiciones, desánimos, críticas, celos, chismes, mentiras. Va a haber todo lo que nos daña aquí en la tierra. Todo. Pecado. Pero a pesar de todo lo malo, hermanos, y todo el sufrimiento,
manténgase firme, confíe en la promesa de Dios, aférrese a lo que el Señor ha prometido, porque Él es fiel, ¿verdad?, para cumplirlo. Entonces, aquí la primera exhortación, hermanos, que nos es dada por parte del autor de la carta es: no nos soltemos de aquello en lo que creemos, aferrémonos. Y aquí es donde tenemos que estar muy conscientes qué es lo que creo. Una y otra vez el apóstol Pablo nos invita, ¿verdad?, a que reflexionemos, a que internamente veamos si estamos en la fe correcta. ¿Por qué? Porque si no es Cristo la roca en la que estoy firme, en la que estoy parado, entonces pues en lo que yo crea va a ser una mentira. Y aquí es donde cada uno de nosotros debemos tomar ese autoexamen, autoexaminarnos, examinarnos cada uno y decir: Señor, yo creo realmente en tu evangelio, o sea, yo creo lo que tu palabra dice o creo otro evangelio. Porque desgraciadamente, amados, tenemos que ser sinceros, ahorita se nos habla de muchas cosas que no es el evangelio. Y cuando entonces no se cumple lo que nosotros creíamos que era la palabra, viene el desánimo. Y si viene el desánimo, pues entonces la esperanza va a titubear y no vamos a poder cumplir, ¿verdad?, este mandamiento, esta exhortación de mantenernos firmes en lo que esperamos. Y a todos, a los personajes bíblicos, hermanos, les pasó una situación dura, difícil, sufriente, donde es evidente, ¿verdad?, que su fe o su esperanza fue probada. Mira la vida de los apóstoles, mira la vida de los patriarcas, mira la vida de los reyes de Israel, de las mujeres, ¿verdad?, que vienen en la Biblia. Y todos pasaron por tiempos donde, si no estaban firmes, fue sacudida su esperanza. Pero ellos no tenían al Espíritu Santo. Bueno, los apóstoles sí, pues estamos hablando de los patriarcas y esto. La gran ventaja que tenemos nosotros es que el Espíritu del Señor está en nosotros. Y Él debe, ¿verdad?, nosotros viviendo en Él, podemos afirmar esa esperanza. Y aquí, hermanos, la exhortación entonces es: no nos soltemos de aquello en lo que creemos. Y muy posiblemente en el inicio de la iglesia, porque acuérdense que estamos hablando de una carta que fue enviada a la primera iglesia, ¿verdad?, que existió, se tenía una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Una confesión de fe es declarar lo que yo creo, ¿verdad? ¿Cuál era la declaración de fe que creemos que la iglesia primitiva, primera o temprana, como usted le quiere llamar, tenía? Creemos que la declaración de fe era: Jesús es Señor y Salvador. O sea, Jesús es el Señor y el Mesías. El Señor, ¿por qué? Porque los romanos proclamaban a César como Señor y los judíos, gracias, no proclamaban a Jesús como Mesías. Entonces el credo, muy posiblemente que tenían, ¿verdad?, la primera iglesia era: Jesús es Señor y Mesías. Porque con esa declaración, hermanos, o los romanos los podían ejecutar o los judíos también los podían ejecutar. Entonces, creer que Jesús era Señor y Mesías era la fe que se tenía en aquel tiempo, las promesas. Volvamos otra vez, siempre tenemos que poner en nuestra mente cuando estudiamos un libro de la Biblia, tenemos que irnos al tiempo en que fue escrito. Todavía no se escribían todas las cartas que Pablo, Pedro, Juan, Lucas escribieron. Entonces, ¿qué se tenía en mente? Se tenía en mente las promesas de Dios que le había hecho a su pueblo y lo que Jesús le había dicho a sus discípulos. Eso era lo que se enseñaba a la iglesia. Entonces, pues la declaración aquí era: Jesús es Señor y Jesús es Mesías. Y aunque yo esté bajo Roma y aunque yo esté bajo el pecado, Jesús es Señor sobre Roma y sobre el pecado. Jesús es más que la ley, Jesús es más que los sacrificios, todo lo que vimos. Entonces, muy posiblemente, hermanos, esa era la declaración, la confesión de fe de la esperanza de los cristianos en aquel tiempo, que debería ser la misma hoy. No debe de cambiar, ¿verdad?
Y el contenido de esta confesión, hermanos, es la expectativa de que Cristo cumplirá todas sus promesas que ha hecho y que todos aquellos que profesan, o sea, que confiesan el nombre de Cristo, poseen esas promesas. Si Él es Señor, hermanos, y Mesías, mi esperanza está entonces que Él cumplirá todo lo que ¿qué? Lo que ha prometido, todo lo que ha dicho. Por lo tanto, hermanos, la fe debe ser puesta solo en Dios. Vuelvo a repetir, ya no era puesta en los profetas, en Moisés, en el padre Abraham, en los reyes, en un ejército. La fe era puesta exclusivamente en un sumo sacerdote como Aarón. Ya no, la fe era puesta totalmente en Dios. Ya no es la salvación por los sacrificios que yo pueda ofrecer, por lo bueno que me pueda comportar y por lo mucho que puedo seguir la ley. Ya no, mi fe no está en los actos que yo puedo hacer, ni en la intercesión que hombres podían hacer por mí. Ahora mi fe está puesta plenamente en aquel que es Señor y Mesías, en el sacrificio y poder que Él proclama tener. Entonces ahora yo olvido todo lo demás y pongo mi fe plenamente, ¿verdad?, en aquel que es capaz de cumplir todas las cosas. Esto nos dice, hermanos, que sigamos proclamando, ¿verdad?, predicando, hablando de nuestra esperanza y que lo hagamos sin vacilaciones. Vuelvo a repetirles, hermanos, hay etapas en la vida en Cristo que así como Job, ¿verdad?, bien dijo, de oídas te había oído, Señor, pero hoy te conozco. A veces creemos que ya sabemos suficiente del Señor. A veces creemos que ya con lo que hemos vivido y las experiencias que hemos tenido en Cristo, como que ya estoy maduro y suficiente, pero la realidad es que no, hermanos. Y van a venir tiempos difíciles en la vida de ustedes y en la mía, que nuestra esperanza debe estar muy firme en el Señor, para que no dudemos de Él, no vacilemos de Él. Y esta exhortación, hermanos, es muy acertada, porque el Dios sabe que voces de incrédulos van a tratar de apartarnos de la fe. Este mundo va a tratar de apartarnos de la fe, hermanos. El mundo materialista tratará con sus placeres hacer que nos olvidemos de lo espiritual. Los afanes y preocupaciones de la vida van a conspirar para sacudir nuestra fe. Póngase usted a pensar, o sea, es que el cristiano y la fe, hermanos, es lo más atacado por este mundo. En toda área, por donde usted lo vea. Desde que nacemos, desde que vamos al kinder, yo ya le he dicho, en la escuela le van a enseñar a sus hijos que Dios no existe. En la escuela no le van a enseñar a sus hijos que Dios existe. Jamás. Al menos que sea una escuela cristiana, claro. Pero en una escuela pública nunca un profesor le va a decir: niños, Dios existe y es Señor y Salvador y es Dios todopoderoso y Él creó todas las cosas. No, hermanos. Ahí les van a enseñar totalmente lo contrario. La mayoría de las personas, maestros y alumnos, amigos que tienen sus niños, no son seguidores de Cristo. Y ellos también van a influenciar en sus hijos y en los míos, desde que estén en el kinder hasta la universidad. Las personas con que trabajamos nosotros y van a trabajar nuestros hijos, la mayoría no van a ser cristianos, creyentes del Señor. Y ellos también van a tratar de influenciar para mal sobre ellos y sobre nosotros. Póngase a pensar. Las maneras, ¿verdad?, en que los gobiernos ahora se dirigen. Ya vimos este gobierno, cómo toda esta administración, desde Obama hasta hoy Biden, cómo se ha dedicado a tratar de sacar a Dios de todas partes y de regar, ¿verdad?, esa semilla de Satanás, donde se va totalmente en contra de Dios. No nada más es sacar a Dios del mapa, sino es ir en contra de Dios. Y aquí es donde entonces todo está en nuestra contra, hermanos, excepto el poderoso. Es más fuerte el que está aquí que el que está en el mundo. Pero por eso, amados, tenemos que tener nuestra fe y nuestra creencia bien arraigada. Es por ello que somos animados a mantenernos agarrados, hermanos, de la fe, que nada pueda hacernos soltar nuestra esperanza. Y esta es la primera exhortación, ¿verdad?
La primera exhortación de Hebreos 10. ¿Dónde va la H? Exhortación. Exhortación. Primero eso. EXHO. Gracias. Aferrarnos a lo que creemos. Dios mismo, hermanos, ha honrado indudablemente su nombre al cumplir anteriormente todas sus promesas. O sea, la manera en que Dios se presenta a sí mismo hacia la humanidad es un Dios fiel a sus promesas, un Dios cumplidor de pactos, un Dios cumplidor de promesas. Él se ha honrado a sí mismo cumpliendo todas las promesas y lo va a continuar haciendo hasta el final de los tiempos y por la eternidad. Así es que la exhortación que nos es dada en el verso 23 es aferrarnos a la esperanza que representa a Cristo Jesús, ya que ha demostrado Cristo, hermanos, que podemos confiar plenamente en Él. ¿Por qué? Porque siempre ha sido fiel a cumplir sus promesas y lo será por la eternidad. Y entonces, esa es la primera, ¿verdad?, exhortación que vemos en estos versos, que nos llama a mantenernos firmes en la esperanza, ¿verdad?, en la que creemos. Y ahora, como parte de vivir, hermanos, en nuestra fe, se nos aconseja entonces considerar cuidadosamente de qué forma podemos estimularnos unos a otros a crecer en amor y en buenas obras. Primero, ¿verdad?, se nos dice, hey, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Bueno, parte de esa esperanza, hermanos, de lo que creemos, es que yo como individuo, como hijo de Dios, formo parte de un cuerpo en Cristo. O sea, no puedo pensar nada más en mí como individuo, yo solito. Por eso la ley se resume en amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y va junto con pegado, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice muy claramente, el que no ama a su hermano, no me ama a mí. Entonces aquí la idea es, parte de la esperanza de lo que yo creo en Cristo, es que Cristo no nada más viene por mí, sino que viene por su cuerpo, por su iglesia. Entonces no nada más debo yo aferrarme al Señor, sino que debo ayudar a mis hermanos, pensar en cosas que los pueda ayudar a ellos, para que ellos también se afirmen. Aquí es un reto doble, hermanos, porque si yo lo logro, entonces puedo ayudar a que los demás también lo logren. Y aquí es donde hay una advertencia por parte del Señor, ay de aquel que es piedra de tropiezo. Mejor le es amarrarse una piedra de molino al cuello y aventarse al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Aquí es donde, en lugar, hermanos, de usar mi mente, mi lengua, mis pensamientos para atacar a los hermanos, debo estar pensando constantemente cómo puedo ayudarlos a aferrarse a la esperanza que tenemos en Cristo. Totalmente diferente, hermanos, a lo que muchas veces sucede en la iglesia. Críticas, chismes, desacuerdos, pleitos, se dejan de hablar, celos. No, amados, el Señor dice, piensen en maneras que puedan animarse unos a otros a crecer en amor y en buenas obras. Y esa es la segunda exhortación. Pongan en acción su mente, ¿verdad?, para encontrar algunas maneras de provocarse unos a otros a andar en la voluntad de Dios, para aumentar sus expresiones de amor, hermanos, a fin de que resulten en buenas obras. O sea, aquí volvemos a lo mismo y ahorita vamos a verlo más adelante. Aquí es donde les digo, no se puede vivir como cristiano solitario. Tienes que ser parte de una congregación, tienes que ser parte de un grupo. El Señor así lo diseñó. ¿Por qué? Para matar nuestro egoísmo, para matar, ¿verdad?, el pensar nada más en nosotros, el buscar el bien nada más como propio, y también
irme y invertir, ¿verdad?, mi tiempo, mis emociones, lo material en aquellos que son mis hermanos. Y aquí es donde entonces el Señor nos invita, piensa en maneras de motivar a los demás. Y aquí, hermanos, el Señor nos da una libertad enorme, grandísima. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, talentos, habilidades, disponemos de conocimiento diferente. Y aquí es donde tú vas a tener que usar ese conocimiento, esa habilidad, ese dinero, esa posición que tienes para ayudar a tus hermanos a crecer en amor y en buenas acciones. Yo les conté la otra vez una historia de una viejita en Londres, allá como en los años 1930 por allá, en donde ella vivía enfrente de una universidad en Londres. Y ella le pedía al Señor, Señor, yo quiero ser testimonio tuyo, yo quiero hablar de ti, Señor. Úsame, Señor. Quiero que tu palabra, ¿verdad?, pueda ser llevada a esos jóvenes. Y de repente, ¿verdad?, el Espíritu le pone a ella, ofréceles té y galletas, el que quiera venir. Y ella pone afuera de su casa, le digo, vivía enfrente de la universidad. Ella pone un letrerito afuera de su casa, té y galletas gratis para todos los estudiantes que deseen. Y no tardó, hermanos, un par de estudiantes ir a tocar su puerta y, oiga, ese letrero es verdad. Sí, claro, pueden pasar. Y ellas, al servirles, ¿verdad?, ellos preguntaron, ¿y por qué hace esto? Y ella empieza a hablarles de Cristo. Al rato, hermanos, la señora tenía la casa llena de estudiantes y ellos recibían el amor del Señor y la palabra por medio de esta viejita que ofreció té y galletas. Y ahí es donde esta exhortación de que piensen ustedes en formas de motivarse unos a otros, de animarse, aquí es donde nadie podemos quedarnos diciendo, es que yo no tengo nada bueno, yo no tengo nada extraordinario. Si sabes cocinar, si sabes algún tipo de deporte, si sabes música, puedes enseñar a alguien. Si sabes algún idioma que otro no sabe, puedes enseñarlo. Si sabes jugar algún deporte donde tú puedes motivar a otros, si puedes llevar a pescar a alguien, o sea, es decir, hermanos, hay una y mil maneras. Hace poco empezaron algunas, ¿verdad?, a ir a enseñarse a coser en la casa de la hermana Fanny, coser ropa, ¿verdad? Es decir, hay una y mil maneras que nosotros podemos motivarnos para seguir hablando y seguir animándonos y seguir mostrando amor hacia el prójimo, amados, que esa es la exhortación que aquí nos está dando, ¿verdad?, el escritor de Hebreos. El resumen de la ley, hermanos, hecho por Jesús, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se extiende más allá, hermanos, del prójimo hasta llegar a Dios, o sea, es Dios y el prójimo. Las acciones llevadas a cabo por amor al prójimo honran a Dios el Padre. Por lo tanto, obedecer y cumplir con la segunda parte, ¿verdad?, de la obediencia y cumplimiento de la ley, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, pues entonces también se cumple, ¿verdad?, en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo inclusive dice, hermanos, en Romanos 13:8, dice, no debáis a nadie nada. Nadie le deba a nadie nada. Sean íntegros. Pero lo único que sí es que débanse amor. O sea, nunca crean que ya le dieron suficiente amor a quién, a alguien. Eso siempre piensen que están en deuda con los demás. Ámenlos de tal manera que hagan todo lo que puedan por ellos. Y eso es hermoso, hermanos, entenderlo, ¿verdad? Pablo dice que hacer esto, al amar a los demás, cumple la ley. Lo dijo Jesucristo también. Por lo tanto, hermanos, no solo debemos estar interesados en ser amados nosotros por Dios y amarle a Él, sino que somos exhortados a buscar maneras en que en amor podamos ayudarnos unos a otros a crecer y fortalecernos en la fe. Y esto debe ser una labor que hagamos constantemente en nuestra vida, porque de ella dependerá nuestra madurez en el Espíritu y el verdadero discipulado en Cristo Jesús. El Señor dijo, y conocerán todos que son mis discípulos si se aman los unos con los otros.
Y ahí es donde el escritor de Hebreos nos dice, anímense, piensen, pongan su mente a trabajar y piensen en maneras que puedan animarse en amor y crecer en obras. Y eso es maravilloso, hermanos. Por eso vamos a dar la vuelta. Por eso necesitamos un cuerpo. Por eso necesitamos ser parte de una congregación. Por eso necesitamos ser parte de una iglesia. Y aquí es donde viene la tercera exhortación. Bueno, aquí la primera es aferrarnos, ¿verdad?, a lo que pensamos. La segunda exhortación es buscar maneras de animarnos al amor y buenas obras. Y luego viene la tercera exhortación, ahí es el verso 25. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos otra vez, dice, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Yo sé, y seguramente usted, hermanos, ha escuchado algunas frases, ¿verdad? Inclusive las ha usado, frases como estas: no voy o no vamos a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. O yo tengo una relación con Dios, no necesito una institución ni un edificio para ir, ¿verdad? O ir a la iglesia es un invento por el hombre. Dios quiere que nos conectemos con Él y no en las reuniones con los demás. O también yo hago iglesia de otra manera. Al invitar a comer a alguien, ¿verdad? Cuando salgo en la naturaleza, yo alabo a Dios. O yo sirvo a los demás. Eso es ser iglesia. Y hermanos, algunas personas dicen que son cristianas, pero nunca van a la iglesia. Y no están seguros y dicen, Dios nunca nos ordenó. Dios nunca ordena que nos reunamos como iglesia. Y hay muchas diferentes maneras de pensar acerca de esto, ¿verdad? Y ciertamente, hermanos, hay una realidad que sí, la iglesia no es el edificio. Y la iglesia no es la formalidad de las reuniones. Pero, es mi mamá, perdón, hermanos, que hay una emergencia familiar y pero aunque la iglesia no es el edificio, tenemos la bendición de tener ahora un edificio donde la iglesia puede reunirse. Y claro que no, la idea es no que pertenecemos a un edificio o al nombre de esta congregación Central Christian Church. ¿Pertenecemos a quién? A Cristo. Y no somos mejores que otras iglesias. Y el pastor o el liderazgo de aquí no es mejor que otras iglesias. Y no debe existir esa comparativa, ¿verdad? De qué iglesia es mejor y qué iglesia es más grande y qué iglesia tiene más ministerios. No, amados, somos una iglesia. Pero el Señor ha puesto congregaciones. No es sano, hermanos, que nada más haya un pastor y una sola iglesia en Bronzeville, o en Harlingen, o en San Antonio, donde usted la quiera ver. La iglesia de Jerusalén mínimo tenía 12 pastores, que eran los 12 apóstoles. Y se reunían en las casas todos los días y en el templo. O sea, unos apóstoles trataban a un grupo, otros a otro grupo por lo grande. Gracias a Dios ahora podemos tener, lo podemos ver como una bendición o como una desventaja, diferentes congregaciones en una ciudad. Pero la realidad es que el Señor, hermanos, quiere un cuerpo, quiere que entendamos que somos parte de un grupo y que no puede ser nada más un discípulo solitario, no puede ser un cristiano solitario. Una de las primeras indicaciones, hermanos, de un enfriamiento de amor por Dios y por el prójimo es que el cristiano se aleja de los cultos y reuniones. Cuando una persona, hermanos, empieza a dejar de asistir a los servicios, algo
anda mal en él o en ella. Un cristiano que está lleno del Espíritu no va a dejar de asistir a las reuniones. Al contrario, va a entender realmente la necesidad que tanto él tiene de servir y amar a los demás, como también él tiene la necesidad de que los demás le sirvan y le amen. Y que Dios trabaja, hermanos, con nosotros y nos pule conforme tenemos nosotros convivencia. Nos vamos conociendo más, vamos sabiendo cómo somos, a pesar de que no nos gustan ciertas cosas personales que tenemos. El amor de Cristo, ¿verdad?, hace que amemos más a la persona en lugar de que nos enfoquemos en su pecado. Y el Señor trabaja, ¿verdad?, en nuestra paciencia, trabaja, ¿verdad?, en nuestra tolerancia, trabaja en nuestro amor, trabaja en nuestro servicio por medio, ¿verdad?, del trato con los demás. Yo le he dicho varias veces, la iglesia es el taller de Dios, donde Dios trabaja con los que son suyos. Dios no va a usar a alguien de afuera para pulirme, hermanos, porque yo ya sé que los de afuera no tienen temor de Dios. Yo de allá afuera espero traiciones, allá afuera espero, ¿verdad?, mentiras, celos, porque yo sé que así son, pero no lo espero de mis hermanos en Cristo. Y cuando sucede que aquí, hermanos, a mí se me hiere, se me ataca y me duelo, ahí es donde Dios trabaja. Ahí es donde Dios trabaja en enseñarte a perdonar, en enseñarte a humillarte, en enseñarte a tener paciencia, misericordia con los demás. Aquí mismo, entre nosotros. Aquel que no ha entendido eso y que inmediatamente brinca, ¿verdad?, y que dice, no, yo me voy a otro lugar, no ha entendido, hermanos, que realmente el Señor quiere que esté en ese lugar para ser tratado. Somos una familia. No a la primera o a la segunda vez que tú como marido o mujer tienes problemas con tu marido, lo echas fuera o te vas. O con tus hijos, ya me harté de estos huercos, ya me voy a otra familia, ¿verdad?, o a buscar otra familia. No, hermanos, no es así. ¿Qué haces? Aguantas y tratas de buscar una manera, ¿verdad?, en que funcione. Bueno, así es dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Esa es la manera que Dios va a usar, hermanos, las reuniones, los cultos, los discipulados, nuestras comidas, el tiempo de adoración, las festividades. El Señor las usa para eso, para ir embonándonos más, ¿verdad?, haciéndonos más cada vez un cuerpo. El miembro, hermanos, que abandona las obligaciones comunitarias, o sea, ¿verdad?, el vivir la fe como parte de la iglesia, deja de asistir a las reuniones y exhibe los síntomas de egoísmo y egocentrismo. No, es que a mí no me gusta cómo predican ahí. Egocentrismo. No, es que a mí no me gusta ahí la alabanza. Yo quiero puras cadenitas de las viejitas, de las buenas. No, es que a mí no me gusta ahí, ¿verdad?, ¿cómo llevan el liderazgo? No, es que a mí no me gusta ahí que no hay suficientes reuniones de hombres o de mujeres. Y nos centramos el egoísmo, ¿verdad? Y precisamente, hermanos, esos son síntomas que puedes ver en una persona que empieza a apartarse de las reuniones de la iglesia. Y aparentemente algunos miembros de las congregaciones, hermanos, hebreas, porque estamos leyendo la carta a los hebreos, al parecer, hermanos, a los que se dirigió esta carta originalmente, estaban mostrando ya descuido, porque la Reina Valera dice, no dejen de congregarse como algunos ya tienen por. Ok, o sea, ya en ese tiempo de los hebreos, ya empezaba este problema de dejar de congregarse. No se le daba importancia a las reuniones de la iglesia. No quiero que me malentienda, porque después también pasa lo extremo. Mucha gente vive su fe nada más a través de las reuniones ¿de qué? De la iglesia. O sea, nada más estudia la palabra cuando viene a la iglesia, nada más oran cuando viene a la iglesia, nada más adoran o sirven a Dios cuando están aquí en las reuniones. No, hermanos, aquí es un receso, un refrigerio del mundo allá que, ¿verdad?, todos los días vivimos. Aquí venimos y todos buscamos al Señor, todos cantamos al mismo Dios, todos tenemos la misma fe. Aquí es
edificarnos unos a otros, fortalecernos, aconsejarnos, animarnos para vivir la vida cristiana y la fe, ¿dónde? En nuestra vida diaria, allá afuera. Y por eso aquí, ¿verdad? En las reuniones es siempre buscar la edificación, siempre buscar el servicio en amor unos a otros, siempre buscar el ánimo, siempre buscar el confortarnos, el exhortarnos, el disciplinarnos, el animarnos. Y eso no se puede hacer, hermanos, si te alejas de las reuniones de la iglesia. Dejar de asistir a las reuniones, hermanos, es igual o es equivalente a desertar, o sea, verdad, tejanamente hablando, a cuitear de la comunidad de los santos. Así de fácil. Digo, muchos le dicen, no importa que no vaya todo en 2 meses, hombre, después voy. Yo les he dicho, hay cosas y Dios no tiene ahí arriba, ¿verdad? Un calendario con todas las reuniones de la iglesia en Central y te está poniendo tachitas o palomitas. No. Aquí se trata siempre de la voluntad. Yo te he dicho esto, si puedes venir y no vienes, hay algo mal. Claro, hermanos, si tienes empleo, enfermedad, una situación difícil y no vienes, hay justificación. Pero si puedes venir y no vienes, entonces hay algo que está mal. Flojera la tienes que vencer, porque también te da flojera ir a trabajar, pero vas. Y los que estudian, también les da flojera ir a estudiar, pero van. Y para la iglesia, hermanos, y les dije yo el domingo, si inviertes más tu vida en las cosas del mundo que son buenas y no en la iglesia, tienes idolatría hacia el bienestar del mundo. Y si no te esfuerzas por la iglesia, hermanos, por tu fe y la relación del Señor, algo anda mal. Estás dejando lo espiritual hasta el último, al final. Claro que va a causar esfuerzo, hermanos, venir a la iglesia, a las reuniones, a buscar al Señor en tu hogar, con tus hermanos, en las reuniones. Te va a costar tiempo, te va a costar dinero, te va a costar esfuerzo físico, mental. Claro, como te cuesta ir a trabajar, como te cuesta hacer algún deporte, un hobby que tienes, como te cuesta ir a visitar a la familia, ir al restaurante con ellos a comer, a pagar y pasar ahí tiempo con ellos, así también te va a costar la iglesia. Métetelo a la cabeza. Y si tú no haces tiempo y no inviertes y no apartas tiempo para la comunión con los hermanos, pero si lo haces para las cosas del mundo, entonces, ¿qué refleja tu vida y tu fe? ¿Cuántas veces nos reunimos aquí en la iglesia, hermanos? Domingos y miércoles. Los miércoles 1 hora, si te quedas a la cena, pues 2 horas. Los domingos, 2 horas. Todo lo demás, hermanos, es tiempo que tú inviertes en lo que tú quieras. Y créeme, antes teníamos reuniones todos los días. Lunes, oración. Nada más los martes no. Miércoles teníamos, ¿verdad?, el servicio. Jueves teníamos varones y mujeres. El sábado teníamos reuniones de los niños del rey y los domingos, ¿verdad?, pues lo que era la iglesia. Pero no por ello nos hicimos más cristianos ni más santos, hermanos. Pero lo que te quiero decir es que si hay pocas veces que hay reunión, aprovecha y sé intencional, o sea, aparta tiempo, busca maneras de no faltar. Te vuelvo a repetir, va a haber situaciones en que no vas a poder, realmente no es pecado, pero si puedes y no quieres venir, entonces ahí hay que ver, ¿verdad?, qué está pasando. ¿Cómo podemos nosotros ver, hermanos, que realmente la iglesia se reunía constantemente, ¿verdad?, desde los tiempos bíblicos? Pues mira, hay fuentes. Cuando digo fuentes me refiero a documentos, historia, ¿verdad? Hay fuentes procedentes, hermanos, del primer siglo, o sea, cuando la iglesia fue establecida, los apóstoles, ¿verdad?, la establecieron. Y sabemos, hermanos, que había falta de interés en los cultos. Para empezar, aquí Hebreos lo está diciendo: no dejen de congregarse como algunos ya lo tienen por costumbre. Esta es una fuente. Ahora, la Didache, cuando tú estudias, ¿verdad?, otras fuentes aparte de la Biblia, la Didache era como un manual que se hizo en las iglesias para ayudar al discípulo de Cristo a seguir correctamente las costumbres que se estaban teniendo ya
por medio, ¿verdad?, de la enseñanza de los apóstoles. La didache era un manual, hermanos, para la iglesia. Y en esta había exhortaciones, como lo hay en la Biblia, y una de ellas era: pero congréguense con frecuencia buscando las cosas que son provechosas para nuestra alma. Ya desde aquel tiempo, hermanos, ya se había hecho un tratado, ¿verdad?, entre las iglesias, de decir: congréguense, inviertan tiempo en lo provechoso, porque ya desde aquel tiempo había, hermanos, el problema de que la gente no le ponía mucha importancia ¿a qué? A las reuniones. Desde aquel tiempo, ya. Entonces, ya desde aquel tiempo también ya había, ¿verdad?, manuales en las iglesias que decían: hey, congréguense. En el capítulo anterior, hermanos, en el 9 que vimos de Hebreos, y en otros capítulos anteriores, el autor advierte a los lectores en contra de seguir el ejemplo de los israelitas desobedientes que vagaban por el desierto y se alejaban del Dios vivo. O sea, varias veces él dice: hey, no sean como Israel en el desierto, que no escuchaba a Dios, que no buscaba al Señor. No sean como ellos. Al contrario, dice: alértense unos a otros diariamente, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Cuando empiezas a juntarte, hermanos, nada más con gente que no tiene la misma fe en el Señor, cuando empiezas, ¿verdad?, a dejar de asistir y tu círculo social son pura gente del mundo, te empiezan a envolver poquito a poco. No te roban tu fe, hermanos, inmediatamente, pero empiezas a permitir cosas en tu vida que poco a poco te empiezan a enfriar. Porque a la gente del mundo pues no le interesa, hermanos, hablar de la honestidad o ser honestos. No le interesa, ¿verdad?, hablar de el amor hacia los demás. No le interesa el invertir su tiempo en dinero en personas que no conocen y que tienen necesidad. Los compañeros del trabajo quieren salir al club, ¿verdad, Brandon? ¿O te invitan a la iglesia a tus compañeros del trabajo? No. Las comadres te invitan a orar y ayunar, o te invitan al chisme, las comadres. Y los hombres igual, las mujeres igual. O sea, es decir, hermanos, cuando te empiezas nada más a desenvolver entre personas que no tienen la fe en el Señor, poco a poco llenan tu mente y cargan tu corazón de cosas que no son buenas. Pero si haces lo contrario, amados, y si buscas aquel cristiano maduro que está siguiendo al Señor y te pones de acuerdo con él, estar orando, estar leyendo la palabra, estar discipulándose, estar visitando. Oye, hermana, vamos a visitar a tal hermanita, no vino. Vamos, hermana. ¿Te fijas qué diferente es, verdad, en congregarse y buscar y animarse a hacer el bien, que dejar de congregarse, hermanos? Aliéntense unos a otros diariamente para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Es engañoso, hermanos, lo que hay en el mundo. Amados, el escritor se da cuenta, el escritor de Hebreos se da cuenta que el celo ha decaído entre algunos de los miembros. O sea, el celo por Dios, por seguir y buscar a Dios. Así que él dice una vez más: animémonos unos a otros. No solo el escritor de esta epístola, hermanos, sino también todos los miembros de la iglesia tienen la tarea, ¿verdad?, en comunidad, de alentarse mutuamente todos los días. Juntos llevamos la responsabilidad, puesto que somos el cuerpo de Cristo. Y vuelvo a repetir, y como les dije el domingo, hermanos, no se atenga que, no, que el pastor le llame a los que faltaron, que el pastor los visite. No, usted es parte del cuerpo de Cristo como yo. Usted tiene la misma responsabilidad, el mismo deber, el mismo poder en el Espíritu para animar a los demás, aconsejarlos, visitarlos, ayudarles, servirles. Todo lo podemos hacer. Pero, ¿dónde ordena Dios que sus discípulos tienen que reunirse constantemente? Porque esto te lo van a decir una y otra vez. Si tú vas a visitar a un hermano que ha dejado de venir, te va a decir: a ver, pero dime, hermano, ¿dónde dice Dios que tenemos que reunirnos
ahí en el edificio o con los demás constantemente. Pues amados, los rebeldes siempre van a utilizar la idea de que los pastores o líderes de la iglesia son los que tratan de convencer y obligar a los miembros a asistir constantemente para así poder poner cargas financieras sobre ellos y poder manejar un monto de dinero que sirva como negocio. Siempre te van a decir, la iglesia ahorita es un negocio. Lo que quieren los pastores es el dinero, los líderes. Lo que quieren es dominar a la gente, tener poder sobre ellos, sacar provecho. Por eso quieren que estés ahí a fuerza. Eso te lo van a arguir ellos. Uno, porque son codos y no saben amar bien al Señor. Y quieren defender su egoísmo. Ahora, es cierto, hermanos, no podemos negar que desafortunadamente muchos líderes de las iglesias se han aprovechado de la fe, ¿verdad?, de los discípulos seguidores del Señor. Y sí, han hecho de la iglesia un negocio, es cierto. Pero tampoco puedes negar que el Señor fue el que estableció este sistema y este diseño. Y aquí es donde en realidad, hermanos, Dios mandó a su pueblo desde hace mucho tiempo que se reúna semanalmente. Tenemos Levíticos 23, 2 y 3, aquí lo tenemos en la hoja. El Señor le está diciendo a Moisés, habla a los israelitas y diles, las fiestas señaladas del Señor. Había 7 fiestas señaladas por el Señor, hermanos. 7 poreis, 7 holidays, ¿cómo le quieres llamar? 7 guateques, que el Señor decía, Israel, vas a celebrar estas 7 fiestas de la manera que yo te lo digo. Te vas a reunir y juntos como pueblo van a celebrar estas 7 fiestas. Y él dice, las fiestas señaladas del Señor que ustedes han de proclamar como santas convocaciones. Acuérdate que la palabra santa es apartado, santas convocaciones. ¿Qué quiere decir? Estas fiestas tú las vas a usar como convocaciones especiales, apartadas para mí, dice el Señor. 6 días vas a trabajar, pero el 7º día será día completo de reposo, santa convocación. No nada más las 7 fiestas al año, sino que el Señor dijo, todos los sábados lo vas a hacer santo, o sea, lo vas a apartar, dice el Señor. No vas a hacer trabajo alguno en ello. Es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. Prácticamente, hermanos, reunirse no es una idea creada por el ser humano. Dios mismo reunía a su pueblo una vez a la semana para un tiempo sagrado de adoración y después, ¿verdad?, también le daba los días de fiesta, las 7 fiestas, ¿verdad?, entre ellas la Pascua, los tabernáculos, ¿verdad? Ahora, algunos pueden decir, sí, pero eso era el Antiguo Testamento, hermano. Eso era la ley, ¿verdad?, allá con Israel. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí está, ¿verdad?, la cita. Dice Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, dice que los cristianos adoraban juntos. ¿Adoraban cómo? Ok. No dice adoraban en las casas, dice adoraban juntos en el templo cada año, cada mes, cada quincena, todos los días, cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Bien, muy claramente puedes ver, hermanos, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el Señor requiere que su pueblo se reúna, se junte, se convoquen, tengan, ¿verdad?, la comunión, la convivencia entre ellos. Como cristianos, amados, debemos mirar hacia el futuro, es decir, hacia el día que Jesús volverá, porque ese es lo último del verso 26, perdón, del 25, dice, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Aquí el autor de Hebreos pone en la mente, ¿verdad?, de los que están leyendo la carta, piensen en el día que Cristo vendrá. ¿Cómo quieren que Cristo los encuentre? ¿Apartados, fríos, débiles en su fe? ¿O querrá el Señor que nos encontremos, ¿verdad?, en comunión, en unidad, en amor, en servicio,
unos hacia otros, unos con otros. Debemos ver hacia el futuro, hermanos, cuando el Señor vendrá. Cuanto más nos acercamos a ese día, hermanos, tanto más activos debemos estar en permanecer aferrados a la esperanza de la vida eterna. Más se acerca el día del Señor, hermanos, más difícil es permanecer. La maldad se multiplica exageradamente y nos rodea por todas partes, en la música, en el cine, en la televisión, en las redes sociales, en la vida diaria, ¿verdad? O sea, el mal es más y más y más y más y más grande. Y aquí es donde entonces debemos aferrarnos más, animarnos más, permanecer más firmes en la esperanza, hermanos, de la vida eterna. Tenemos que continuar animándonos unos a otros en cuanto a mostrar amor y hacer obras buenas, aceptables a Dios, y animarnos a no dejar de congregarnos, hermanos, para la adoración y la edificación de la iglesia. Esas 3 exhortaciones podemos hacer, hermanos, una serie de sermones de cada una. No dejar de congregarse. Tres exhortaciones que, como le digo, parecen sencillas, parece que las conocemos y sí, pues sabemos, hermanos, que debemos siempre, ¿verdad?, aferrarnos y permanecer en la fe, siempre estar animando y amando a los demás y no dejar de reunirnos. Pero aquí hay que fundamentar bien las maneras en que yo puedo, por medio del Espíritu, ¿verdad?, porque sin Él nada puedo hacer, a cumplir estas exhortaciones y hacer una herramienta para que yo pueda, ¿verdad?, ser de ayuda a mis hermanos para que ellos cumplan estas exhortaciones. Y aquí es donde seamos, hermanos, unos a otros seres que demos pie a que se nos ame. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, busquemos, amados, mostrar a Cristo y el lado bueno que tenemos hacia los demás. O sea, no seamos pesados con los demás. O sea, no exijamos a los demás, hermanos. No menospreciemos a los demás. No critiquemos a los demás. Seamos humildes. O sea, que seamos deseosos para los demás. No quiero decir que sea hipócrita y que les caiga bien a los demás. No, lo que estoy diciendo es: humíllese al Señor y ponga buena cara, tenga buenos sentimientos, busque el ser amado por los demás y no el ser odiado, el ser, ¿verdad?, rechazado, el ser pesado hacia los demás. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dice: sean benignos unos con otros. Ser benigno quiere decir: sé bueno, saluda a todos, no esperes que te saluden. Usted vaya y salude a todos. Usted vaya y pregunte en qué puede servir, no esperes a que te sirvan. O sea, aquí es ser intencionales para poder amarnos y para poder hacer que otros quieran amarnos. No, ¿verdad?, la clásica de que así soy, así me moriré y pues que así me amen y si no que se vayan a otro lugar. No, amados, el Señor no acepta eso. Renueven su pensamiento cada día, sean transformados de gloria en gloria. Nunca va a ser suficiente, hermanos, lo bueno, entre comillas, que ya somos hoy, lo paciente que ya somos hoy. Siempre debemos continuar en ese ánimo, en buscar ser yo un mejor hijo de Dios y un mejor hermano en Cristo. Amén. Señor Jesús, perdón. Así es.
Señor Jesús, ninguno de nosotros podemos ponernos como ejemplo, como aquel modelo a seguir, Señor, porque somos faltos, pero sí podemos procurar, Señor, seguir el modelo, Señor, perfecto, que eres tú, y que los demás quieran, bendito Dios, imitarnos, así como Pablo dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. No es que tengamos que ser como Pablo, sino que busquemos lo que Pablo buscaba, que era Cristo. Señor, que podamos ser personas amables, Señor, benévolas, que los demás gusten, Señor, de poder escucharnos y servirnos, y nosotros también hacia ellos, Padre. Que entendamos que hay que aferrarnos a lo que la fe es, que eres tú, Cristo, que debemos animar a los demás, y que debemos, Señor, de invertir y de buscar el congregarnos, Señor, el reunirnos. ¿Por qué, Señor? Porque tú así diseñaste esto y la manera en que va a funcionar en nuestra vida, Señor, si lo hacemos de manera correcta. Padre, únenos más en tu amor como iglesia, como familias. Permítenos amarnos más, servirnos más, ser más pacientes, bendito Dios, unos con otros. Úsanos para tu gloria, Señor, que seamos sal y luz en la oscuridad, Señor, en este mundo. Bendito eres, alabado sea tu nombre, Señor, por quien eres y por lo que permites, Señor, que nosotros seamos para ti, tu pueblo amado, Señor, tu novia, tu esposa. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y damos gracias por este momento. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendice.